Se estudiarán las reglas para derivar, también llamados teoremas de diferenciación de funciones. Este proceso es simplemente la obtención de una derivada a partir de una función f de x. En este caso vamos a demostrar los teoremas haciendo uso del límite como concepto de una derivada. Entonces, para iniciar sería con el teorema de la regla de diferenciación de una constante. En este caso f de x es igual a esa constante y la derivada de todas las constantes son iguales a 0. Vamos a reemplazar entonces la función k, en este caso, dentro del límite y tendremos como resultado k menos k. Esto es igual a 0 para el numerador, al igual para la operación, y el 0 saldrá del límite como una constante, queriendo decir que la derivada de cualquier constante es igual a 0. El siguiente teorema a analizar es el de la diferenciación para potencias de enteros positivos. Las funciones que siguen esta estructura, x a la n, donde n es un entero positivo, tendrán como derivada n por x a la n menos 1 de la función original. Entonces, vamos a reemplazar la función original dentro de la función compuesta para generar un x más delta de x a la n menos la función original. Eso que se encuentra resaltado en rojo es un binomio y según el teorema que la desarrolla quedaría de la siguiente forma. Más adelante se explicará la estructura de este binomio en un nuevo video, pero vamos a tomar, por ejemplo, un valor para n, para darle una interpretación o una mejor explicación, en este caso n igual 5, y notemos que conforme el primer término avanza hacia la derecha en nuevos términos, va a comenzar a disminuir su grado en 1. El primero sería x a la n, luego x a la n menos 1, luego x a la n menos 2, hasta una enésima vez a llegar al número de x siendo igual a 1 y luego x a la 0, tal cual como lo vemos allí resaltado. Y esta expresión, pues vamos a darle el valor de 5 como decíamos. Primero sería el término a la 4, a la 3, a la 2, hasta llegar a la 1 y luego a la 0. Todo término elevado a la 0 pues es igual a 1. Por eso al final vamos a observar que el primer término o el único valor que se encuentra allí no tiene el término x, sino más bien su segundo término, en este caso delta de x. El delta de x seguirá la misma regla pero en sentido contrario. Va a comenzar al costado derecho con su exponente n y luego comenzará a disminuir n menos 1, n menos 2, n menos 3, etcétera, etcétera, hasta llegar a ser delta de x a la 2, a la 1 y luego delta de x a la 0. ¿Listo? Entonces, más adelante, como decía, explicaré un poco más a profundidad en otro video este concepto. Por lo pronto vamos a eliminar estos paréntesis, estos corchetes, y notamos que hay dos términos semejantes, pero con signos contrarios. Se pueden restar y entonces vamos a escribir la expresión de esta forma. Ahora tenemos un factor común, que sería delta de x. Ese delta de x puede salir como un factor común y se encuentra entonces ahora haciendo la operación contraria al que está dividiendo. Por ende, se pueden cancelar. Ahora vamos a reemplazar el delta de x dentro del límite o de la función y notamos que todos los términos, a excepción del primero, cuentan con un delta de x. Por ello, todos esos términos van a ser 0 al estar multiplicándose con el 0. La única expresión que decíamos es el primero, que queda allí, dejando como resultado que la derivada de esta expresión sería n por x a la n menos 1. La siguiente es la regla de diferenciación para el producto de una función por una constante. Tenemos eso precisamente, una función que es igual a una constante por otra función, y donde k pues, representa la constante y f de x a la función que vamos a derivar. Entonces, la derivada de esta expresión será igual a la constante multiplicada por la derivada de la función que estamos estudiando. Vamos a hacerlo mediante el concepto de límite como derivada y reemplazamos entonces la función dentro del límite. Quedaría c por f de x, que en este caso es x más delta de x, menos c por la función. Vamos a sacar factor común c. Luego de sacar ese factor común c, notamos que por las propiedades de los límites puede salir como una constante independiente. Y entonces ahora esta expresión que está aquí señalada en rojo es precisamente la definición de derivada, lo cual podemos reemplazar entonces en la expresión como la derivada de la función f de x, cumpliéndose entonces que la derivada de la expresión será igual a la constante por
derivada de la función estudiada. Entonces quiere decir que cuando tenemos una función multiplicada por una constante, la derivada de esa expresión será igual a la derivada de la función por la constante misma. Por ello entonces, cuando tengamos expresiones como la del teorema anterior, vamos a hacer lo mismo multiplicándolo por entonces únicamente la constante que se está estudiando. El siguiente es el teorema que define la regla para diferenciación de suma o resta de funciones. Vamos a analizarlo con una suma, como lo vemos aquí. Suma de dos funciones, al derivar esta expresión tendremos que es igual a la derivada de las mismas funciones de forma independiente. Vamos a demostrarlo y vamos a reemplazar las funciones en el teorema o en el límite más bien, generando esta expresión. Vamos entonces ahora a distribuir el signo negativo dentro del corchete, cambiando el signo de g de x, de positivo a negativo, y vamos a reacomodar un poco estos factores, agrupándolos, y vamos a separar entonces ahora esto en dos fraccionarios, repartiendo, por decirlo así, un diferencial de x o un delta de x más bien para cada una de las expresiones que vamos a separar. Entonces tendremos la siguiente expresión. Esa que se encuentra acá es precisamente igual a la estructura igual que se encuentra al principio, que definíamos como la derivada de una función por medio del límite, queriendo decir que entonces ahora será igual a las derivadas independientes de las funciones. La siguiente es la derivada o la regla para diferenciación de un producto de funciones. Tenemos f de x por g de x. La derivada de esa expresión entonces es igual a la derivada de la primera por la segunda normal más la primera normal por la derivada de la segunda. Vamos a demostrarlo por medio del teorema del límite de una función como derivada. Vamos a reemplazar entonces esta función dentro de la función compuesta inicialmente, cambiando el término x por x más delta de x y luego restándola por la función original. Vamos entonces a valernos de un artificio matemático llamado el cero mágico. Vamos a restar y a sumar esta expresión, f de x más delta de x por g de x, tanto de forma negativa como positiva. Vamos entonces a reagrupar esto, vamos a pasar este término al final, para escribirlo de esa forma, y entonces nos quedaría algo así. Vamos a repartir o separar este límite justamente por acá, tal cual como lo hacíamos en el anterior. Vamos a repartir entonces un diferencial, un delta de x para cada uno de los fraccionarios, y entonces ahora vamos a sacar un factor común en cada una de las expresiones. Para la primera será entonces f de x más delta de x, y para la segunda g de x. Sacan los factores comunes y podemos entonces expresar esto como límites independientes, ¿cierto? Y ahora he resaltado estas expresiones en rojos porque son la definición de derivada por medio del límite. Podemos cambiarla entonces por esas expresiones. F de x sería al reemplazar el límite dentro de la función f de x por esto que está de acá, decíamos que era la expresión o la definición de la derivada, más el g de x, que está justamente aquí, y entonces ahora esta sería también la definición de derivada para la función f, queriendo decir que se cumple entonces el teorema que hemos propuesto anteriormente. El siguiente es la regla para dividir cociente de funciones. Tendremos entonces una función h de x igual a f de x entre g de x, y la derivada de esa expresión será entonces la derivada del numerador por el denominador normal menos el numerador normal por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Vamos a demostrarlo al igual que los demás teoremas por medio de la definición de derivada por medio del límite. Vamos a reemplazar la función original como función compuesta y de forma normal, y nos tendremos la siguiente expresión. Vamos a multiplicar el fraccionario, a resolverlo, multiplicando el numerador del primer fraccionario por el denominador del segundo, tal cual como vemos aquí, menos f de x por g de x más delta de x entre g de x por g de x más delta de x, como lo vemos allá. Obviamente entre el delta de x. Vamos entonces ahora a completar este denominador para poder hacer ley de medios y extremos. Vamos a multiplicar esta parte superior por esta parte inferior, que son los extremos, para generar el nuevo numerador, y luego los medios para generar el nuevo denominador, tal cual como lo vemos aquí.
Ahora procederemos a valernos de un artificio matemático llamado el cero mágico para entonces completar o generar alguna especie de truco en la función que vamos a ver más adelante. Vamos a utilizar ese término que está en rojo y en verde, sumando y restando, que será f de x por g de x, para agrupar estos términos por colores como lo vemos allí. eh, Rojo con rojo y los verdes con los verdes. Vamos entonces a sacar un factor común presente, por ejemplo, en el rojo, como lo es g de x, y para el verde f de x, de la siguiente forma. ¿Listo? Ahora vamos a proceder a dividir el numerador y el denominador entre delta de x. Al dividirlos, podemos entonces cancelar para el denominador delta de x con delta de x, y acá vamos a poder separar esta expresión en dos fraccionarios en el numerador, tal cual como lo vemos aquí. Entonces ahora, lo que está señalado en rojo es el teorema de derivada como concepto de límite, al igual que lo que está señalado en verde. Podemos entonces cambiar esa expresión por las derivadas y notemos que a la hora de reemplazar el límite dentro de la función, eso se nos va a volver un 0, generando g de x, el cual está multiplicando a otro g de x. Y al multiplicarlos, generará o cuadrado, y entonces esta será la derivada de la expresión f de x entre g de x.